Hoy vengo a hablarles un poco de historia, y espero que te quedes hasta el final, porque el personaje que vamos a conocer es una auténtica leyenda del mundo antiguo. Se trata de nada menos que Alejandro Magno, el rey que conquistó imperios que parecían imposibles. Alejandro nació en el año 356 a.C. Era hijo de Filipo II de Macedonia, uno de los grandes estrategas militares de su tiempo, y de Olimpia, una mujer de fuerte carácter y gran influencia, asociada a linajes reales y tradiciones místicas. La disciplina militar de Filipo y la ambición inspiradora de Olimpia serían, más adelante, claves para forjar la mentalidad de Alejandro. Desde muy pequeño, su educación fue excepcional. Fue instruido por el mismísimo Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de la historia, quien le enseñó no solo ciencia y filosofía, sino también política, ética y cultura griega. Pero Alejandro no se formó solo con libros. Desde muy joven acompañaba a su padre en campañas contra tribus vecinas. Aunque al principio era solo un aprendiz, pronto comenzó a participar en pequeños combates. A pesar de que quien lideraba era Filipo, Alejandro ya mostraba signos claros de liderazgo. No solo observaba, también actuaba. Demostraba coraje, valentía y una gran habilidad con las armas. En ese entonces, Alejandro tenía entre 16 y 18 años. Era casi un niño. Y aún así, según algunas fuentes, ya hacía sugerencias tácticas a oficiales veteranos. Esto llamó profundamente la atención de su padre. Su manera de relacionarse con oficiales y soldados mostraba un liderazgo nato. Tenía carisma, autoridad personal y una capacidad poco común para inspirar respeto, a pesar de su juventud. Filipo sabía que Alejandro sería su sucesor natural. En el año 336 a.C., Filipo II fue asesinado. El crimen ocurrió en Aigai, la capital de Macedonia, durante la celebración de una boda real. El asesino fue Pausanias de Orestis, un miembro de la guardia personal del rey. El ataque tuvo lugar en medio de la festividad, lo que aumentó aún más su impacto político. Según las fuentes, Pausanias guardaba profundos resentimientos. Filipo lo había insultado y humillado en repetidas ocasiones. La boda real fue el escenario perfecto. Había muchos líderes presentes y la seguridad era mínima. Ese asesinato cambió el destino de la historia. Con tan solo 20 años Alejandro heredó el trono de Macedonia. Imagina tener 20 años y estar de pronto al mando de un vasto imperio y de miles de soldados armados. Cualquier persona normal se habría sentido abrumada, pero Alejandro Magno no era un muchacho común. No dudó, no temió, y no se doblegó ante nadie. Al principio, muchos generales desconfiaron de él. Lo veían demasiado joven, inexperto para gobernar un imperio tan grande. Algunas ciudades incluso intentaron recuperar su independencia tras la muerte de Filipo. Varios nobles se mostraban cautelosos y se negaban a obedecer a un rey tan joven. Se dice que algunos generales incluso conspiraron en su contra, pero Alejandro era astuto. Lo primero que hizo al tomar el poder fue reunir a sus generales. Con firmeza, les dejó claro que él era el rey y que debían obedecerlo. Actuó con rapidez. Los conspiradores fueron neutralizados y otros oficiales fueron sustituidos. En poco tiempo, puso orden y comenzó a ganarse el respeto de todos. Una vez asegurada su autoridad en Macedonia y garantizada la lealtad del ejército, Alejandro se centró en Grecia. Muchas ciudades griegas dudaban de la hegemonía macedonia. Alejandro envió embajadores y mensajes exigiendo respeto a sus instituciones. En algunos casos, intervino militarmente para sofocar rebeliones menores, dejando claro que no toleraría desafíos. Alejandro tenía una visión clara: expandir su imperio por todo el mundo conocido, llegar a los rincones más lejanos y dejar su nombre grabado en la eternidad. Y entonces puso su mirada en Persia. Tras asegurar Grecia, preparó Macedonia para una guerra monumental. Sabía que no sería fácil. Macedonia era fuerte, pero el imperio persa era inmenso, rico y poderoso, sin comparación alguna. Se extendía desde Asia Menor, en la actual Turquía, hasta el Valle del Indo, abarcando Egipto, Mesopotamia y gran parte de Asia Central. El ejército macedonio era más pequeño, pero estaba mejor organizado y mejor entrenado. Alejandro dejó todo organizado en Grecia para no dejar enemigos a su espalda. Luego, en el año 334 a.C., cruzó el Helesponto, el actual estrecho de los Dardanelos. Ese acto fue profundamente simbólico. Al poner un pie en Asia, el mensaje fue claro. La guerra había comenzado. Alejandro no llevaba grandes riquezas. Planeaba financiar su campaña con los botines de guerra. Tenía una confianza absoluta en la victoria. Ir a enfrentar al imperio más grande del mundo.
Sin una financiación sólida, solo podía hacerlo alguien con una mentalidad verdaderamente extraordinaria. Alejandro Magno llevaba entre 40.000 y 50.000 soldados. Su ejército estaba motivado. Sabían que comenzaba la gran campaña contra Persia. Mientras tanto, en Persia, el rey Darío III estaba al tanto del avance. Envió tropas para detenerlo, pero Alejandro las superó con facilidad. Tras cruzar el Helesponto, Alejandro y sus tropas acamparon antes de adentrarse en Asia Menor. Prepararon campamentos fortificados, con guardias vigilando los perímetros para evitar ataques sorpresa. Los oficiales se encargaban de repartir suministros, organizar la caballería y la infantería y mantener la moral del ejército. Alejandro recorría personalmente las líneas, inspeccionando y animando a sus hombres. Por la noche, llamaba a sus generales más cercanos, Parmenión, Crátero y Hefestión, su mejor amigo. En esas reuniones analizaban el terreno, ríos, colinas y bosques. Planificaban la marcha, decidiendo rutas, vanguardia y retaguardia. Evaluaban al enemigo. Revisaban los informes de espías sobre tropas persas, su número y posibles tácticas. También discutían cómo mantener motivados a oficiales y soldados. Estas reuniones eran clave. Permitían adaptarse al enemigo y fortalecer la cohesión del ejército. Alejandro podía ajustar sus tácticas con rapidez. Era un genio total. Al amanecer, revisaba que todo estuviera listo: armas, caballos y suministros. Motivaba a sus tropas y daba órdenes para reanudar la marcha. El ejército avanzaba hacia el interior de Asia Menor, río arriba, rumbo a las regiones persas. Exploradores y caballería ligera protegían los flancos y detectaban posibles emboscadas. Cada paso estaba planeado. La vanguardia abría camino. La infantería pesada avanzaba en formación cerrada, lista para cualquier choque. La retaguardia protegía los suministros y evitaba ataques sorpresa. Alejandro supervisaba personalmente que las rutas fueran seguras. No dejaba nada al azar. Todo estaba cuidadosamente planificado. Durante el avance, las tropas persas enviaban patrullas y espías para confirmar la presencia de Alejandro. No atacaron de inmediato. Querían elegir terreno favorable para el combate. Alejandro continuó avanzando con cautela, manteniendo a sus soldados compactos y organizados. Buscaba territorios clave, cualquier terreno que pudiera servir para emboscadas o defensa. Cada campamento era temporal, siempre buscando seguridad y agua. Todo este avance tenía un objetivo: encontrar al ejército persa en un terreno favorable, donde la táctica macedonia pudiera triunfar. Darío III también se preparaba para el enfrentamiento. Confiaba en su superioridad numérica. Superaba a Alejandro aproximadamente 4-1. Movió tropas hacia Asia Menor para interceptarlo y ordenó a sus generales buscar el mejor terreno para enfrentarse a Alejandro. Darío no atacó de inmediato. Sabía que Alejandro confiaba en velocidad y sorpresa. Esperaba en terreno favorable, cerca del río Gránico, listo para usar su número a su favor. Enviaba mensajes a las ciudades persas y aliados locales para cortar suministros a Alejandro y reclutaba mercenarios y tropas adicionales. Mientras Alejandro avanzaba, sus exploradores se encontraban con patrullas persas. Estos encuentros eran rápidos, sin mayores problemas, pero ayudaban a Alejandro a prepararse para la gran batalla. Finalmente, llegaron a las cercanías del río Gránico. Las tropas persas habían establecido una posición defensiva firme. Alejandro inspeccionó el terreno por última vez, evaluando ríos, bancos y flancos. Darío confiaba en su superioridad numérica y reforzó sus posiciones naturales en el lado opuesto del río. El ejército macedonio estaba listo, inferior en número, pero disciplinado y con moral altísima. No hubo más avances ni marchas. La gran batalla del Gránico estaba a punto de comenzar. Alejandro sabía que este enfrentamiento marcaría el inicio de su campaña en Asia Menor. Aunque sus hombres eran menos que los persas, cada falange, cada jinete y cada arquero estaba entrenado para seguir órdenes precisas. La batalla no sería solo un choque de fuerza, sino un enfrentamiento de estrategia y disciplina. Cruzar el río significaba exponerse, pero Alejandro confiaba en que su táctica y la moral de sus soldados inclinarían la balanza a su favor. Los dos ejércitos estaban frente a frente. Alejandro se encontraba al otro lado del río, evaluando el terreno. Del otro lado, Darío confiaba en su superioridad numérica. Creía que eso sería suficiente para vencer a los macedonios. Alejandro organizó su ejército. La infantería pesada, la falange macedonia, se ubicó en el centro. La caballería de élite quedó en los flancos derecho e izquierdo. Los arqueros y honderos avanzaron ligeramente por delante, hostigando al enemigo. Alejandro se colocó cerca del centro, pero ligeramente hacia el flanco derecho.
Allí comandaba la caballería de élite. Con todo listo, cruzó el río por un punto menos profundo. Sus tropas quedaron brevemente expuestas, pero mantuvieron la disciplina. La caballería cargó contra los flancos persas. La infantería avanzaba detrás, lista para aprovechar cualquier brecha. Los arqueros y honderos continuaban hostigando. Darío no estaba al frente. Se mantenía detrás de su infantería y caballería. Supervisaba la batalla, listo para organizar refuerzos o retirarse si era necesario. Ordenó a su caballería atacar los flancos de Alejandro. Su infantería central se mantuvo firme al principio, confiando en su número y posición defensiva. La caballería de Alejandro rompió los flancos persas. La infantería persa empezó a retroceder y desordenarse. Alejandro identificó rápidamente que los extremos del ejército persa eran vulnerables. Lanzó su caballería pesada directamente sobre esos puntos. La velocidad y fuerza de la carga rompieron la cohesión persa. Se abrieron brechas en el centro. Alejandro lideró personalmente la carga del flanco derecho, motivó a sus hombres y aumentó la presión sobre el enemigo. Mientras la caballería avanzaba, la falange se movía por el centro aprovechando las brechas. Las unidades ligeras hostigaban constantemente, evitando que los persas se reorganizaran. La combinación de ataques en flancos, hostigamiento previo y disciplina permitió a Alejandro penetrar las defensas enemigas rápidamente. La línea persa se rompió bajo la presión implacable. Soldados corrían en desorden, el caos llenaba el campo de batalla. En medio del tumulto, Darío, temeroso de quedar atrapado, decidió huir hacia el interior de su imperio. Alejandro se alzó con una victoria decisiva. Esta victoria tuvo un efecto mucho más amplio que el de una simple batalla ganada. Significó el primer paso real hacia el imperio persa. Elevó la moral de sus soldados. Los macedonios comenzaron a ver a su rey no solo como un comandante, sino como un líder casi invencible. Para las ciudades y satrapías de Asia Menor, la noticia era aterradora. La leyenda de Alejandro empezaba a formarse. Su nombre inspiraba respeto, temor y, en muchos casos, sumisión, incluso antes de llegar a sus puertas. Aunque breve, la batalla marcó un cambio profundo en la historia. Demostró que un líder audaz podía alterar el destino de imperios enteros.